Hola, soy María Eugenia Siniscalco. En este módulo los temas que vamos a ver son horas extras, descanso intermedio, descanso semanal y feriados. La hora extra es todo tiempo de trabajo que supere el horario de trabajo que tengo establecido. Es decir, si tengo un régimen de trabajo de 6 horas y trabajo un día más de 6 horas, ya generé horas extras. Lo mismo pasa si tengo un trabajo de 4 horas. Si trabajo más de 4 horas, ya genero horas extras. Aclaro esto porque muchas veces se cree que la hora extra se genera recién después de las 8 horas de trabajo, y esto no es así, ya que, como dijimos, la hora extra se genera luego del horario laboral que yo tengo pactado y que no necesariamente debe ser de 8 horas, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, y al superar ese tiempo de trabajo ya se generan horas extras. La hora extra se cobra siempre doble, es decir, si una hora común de trabajo vale, por ejemplo, 100 pesos, la hora extra valdrá 200. Por lo tanto, la hora extra siempre tiene un 100% de recargo sobre la hora común de trabajo. Esto es lo que establece la ley de horas extras. Y, por ejemplo, el famoso tiempo y medio, que muchas veces muchas empresas pagan de esa forma las horas extras, es algo ilegal. El tiempo y medio, en todo caso, en lugar de tener el 100% de recargo como marca la ley, tiene un 50% de aumento. Esto, repetimos, no está permitido por la ley, el tiempo y medio, sino que la ley establece que la hora extra siempre se pagará doble. Recién decíamos que la hora extra se paga doble del valor común de la hora. Ahora, cuando la hora extra es realizada el día que el trabajador habitualmente descansa o un día de feriado no laborable, que vamos a ver más adelante cuáles son los feriados no laborables, esa hora extra, repito, hecha un día habitualmente de descanso del trabajador o un feriado no laborable, se le debe recargar sobre la hora común un 150% de recargo. Como ejemplo que poníamos hoy, que una hora común valía 100 pesos, la hora extra en día de descanso o feriado no laborable valdrá 250 pesos, es decir, le hago un recargo del doble y medio. El descanso intermedio es obligatorio tomarlo. Por ley se establece que un trabajador dentro de su jornada laboral debe gozar de un descanso intermedio. En este tema, la ley distingue entre lo que son trabajadores de comercio y de industria. Trabajadores de industria serían todos los trabajadores que su labor consista en transformar una materia prima en un producto. Por ejemplo, quien a raíz de cuero fabrica zapatos, quien como base de, no sé, harina y agua fabrica pan. Esos son trabajadores de industria, porque decíamos transforman una materia prima en un producto. Eso sería un grupo de trabajadores, los de industria. Todas las demás tareas a realizar entran en lo que es el grupo comercio. Decíamos que para el descanso intermedio se distingue entre comercio e industria. Si soy un trabajador de comercio, mi descanso intermedio vendrá después de la 4ª hora trabajada. Por ejemplo, si trabajo en un régimen de 8 horas, voy a trabajar 4 horas, descanso media hora y continúo trabajando 3 horas y media.
En el caso de la industria, por ejemplo, en un régimen de 8 horas, voy a trabajar 5 horas de corrido, descansar media hora y continúo trabajando 2 horas y media. Lo que establecíamos recién de una jornada de 8 horas con un descanso de 30 minutos es conocido como jornada de trabajo continua, es decir, que esos 30 minutos están dentro del horario de trabajo, en el ejemplo que dábamos, dentro de las 8 horas, y esos 30 minutos se consideran como trabajo efectivo a la hora de recibir el pago del salario, es decir, no se descuentan esos 30 minutos de trabajo, cuando sin embargo trabajé 7 horas y media. Eso es lo que se conoce con el nombre de jornada continua, que el descanso intermedio está dentro del horario y es pago. Si, por ejemplo, la jornada de trabajo es de menos de 8 horas, ya el trabajador no descansará 30 minutos, sino que descansará menos. Por ejemplo, un trabajador que trabaja 6 horas descansará alrededor de 22 minutos dentro de su jornada de trabajo y se calculará, como decíamos, en base a las horas que trabaja, cuál será su descanso, siempre partiendo de que en 8 horas de trabajo corresponden 30 minutos. Si un trabajador tiene un régimen de trabajo de 4 horas diarias, no tendrá descanso intermedio, trabajará 4 horas y no tiene descanso intermedio. El descanso intermedio, como decíamos al principio, es obligación dar ese descanso intermedio y por lo tanto es obligación tomar ese descanso intermedio. Durante el descanso intermedio, el trabajador puede ir a donde quiera, no necesariamente tiene que permanecer dentro de la empresa. Lo que sí establece la ley es que cualquier tipo de empresa está obligada a brindarle al trabajador un lugar donde poder sentarse a comer, donde poder refrigerar su comida, así como calentar su comida. Es decir, toda empresa debe tener un lugar apropiado para que sus trabajadores tengan sus descansos intermedios, pero no necesariamente el trabajador debe permanecer dentro de la empresa. Perfectamente puede salir de la empresa siempre y cuando se respete el horario de descanso intermedio. Y algo que es bueno destacar es que el hecho de que no esté obligado a permanecer dentro de la empresa durante el descanso intermedio sigue rigiendo el reglamento interno, por lo tanto el trabajador debe seguir cumpliendo con las normas que establece el reglamento interno y como verán allí, uno de los ejemplos es, por ejemplo, no podrá tomar alcohol ni fumar marihuana durante su descanso intermedio. El descanso semanal, al igual que el descanso intermedio, es obligatorio por ley dar ese descanso semanal y, al igual que pasa en el descanso intermedio, la ley también distingue entre lo que es trabajadores de comercio y de industria. Decíamos que los trabajadores de industria son quienes transforman una materia en un producto y todo el resto de los trabajadores son considerados como comercio. Los trabajadores que entren dentro del grupo de comercio tendrán su descanso intermedio después de las 44 horas semanales de trabajo. Por lo tanto, trabajarán 44 horas, por ejemplo, en un régimen de 8 horas por día durante 5 días y un día trabajan 4 horas. Allí tenemos las 44 horas semanales. Y deben descansar 36 horas consecutivas, es decir, esas 36 horas que vendría a ser un día y medio, se deberán descansar en forma continua, no puede partirse ese descanso intermedio, sino que deberán de ser 36 horas seguidas. Eso es el régimen para el comercio. Para la industria, el descanso semanal es diferente y deberá tomarse ese descanso recién después de las 48 horas semanales. Por ejemplo, en un régimen de 8 horas, en la industria se trabajan 6 días a la semana, 8 horas, y el trabajador descansa 24 horas, es decir, un solo día a la semana. Este régimen de descanso es el régimen general. Siempre es bueno consultar, como decíamos anteriormente, los convenios colectivos a través de la página del Ministerio de Trabajo.
el grupo y subgrupo al que correspondan, porque muchas veces se establecen sistemas de descanso semanal más beneficiosos que este. Menos beneficiosos que el que explicamos recién no podrían existir nunca. Sí, más beneficiosos, y es bueno saber si en el grupo de actividad al que pertenecemos tenemos un régimen mejor que este aún. En cuanto a los descansos semanales, es bueno aclarar también que podemos tener un día fijo de descanso o días fijos de descanso, pero también se puede establecer un régimen de descansos rotativos. Este régimen es muy utilizado, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ya que es un ámbito donde se trabaja todos los días del año, 24 horas. Allí el descanso va variando semana a semana, es decir, se va rotando entre todo el personal y debe tener una duración mínima de 24 horas. Feriados. La ley distingue entre feriados laborables y no laborables. Primero vamos a ver los no laborables, que son 5 en el año: el 1 de enero, 1 de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. Feriados no laborables. Estos feriados se pagarán de la siguiente manera. Si el trabajador trabaja un feriado no laborable, recibirá un pago doble por ese día. En el caso del mensual, verá incrementado su salario con una 30ª parte más de su sueldo. Allí, de esa manera, se le está pagando ese jornal doble. En el caso del jornalero, que trabaja el feriado no laborable, cobrará el jornal doble, es decir, al doble del valor normal. ¿Qué pasa si no se trabaja el feriado no laborable? Si un trabajador mensual no trabaja un feriado no laborable por decisión de la empresa, al cobrar su sueldo a fin de mes no verá diferencia ninguna, es decir, no se le descuenta nada ni se le incrementa nada. Y el jornalero que no trabaja porque la empresa decidió no trabajar, igual cobrará su jornal. Lo cobrará a valor normal, a valor simple. Esta es la única excepción en que el jornalero va a percibir su jornal sin haber trabajado, en el caso de los feriados no laborables. Feriados laborables o comunes. Este tipo de feriados, que son la mayoría en el año, por ejemplo, el 6 de enero, el lunes y martes de carnaval, toda la semana de turismo, 18 de mayo, 19 de abril, etc. Este tipo de feriados se abonan igual que un día común trabajado, es decir, que a fin de mes el mensual no va a haber ninguna diferencia en su salario, aunque haya trabajado un feriado laborable, y lo mismo el jornalero que trabaja un feriado laborable, va a cobrar el jornal simple, es decir, el jornal normal. Coincidencia de días feriados y días de descanso. Esto ocurre cuando un trabajador, sea jornalero o sea mensual, el día que habitualmente descansa, además coincide con un feriado no laborable y trabaja ese día. ¿Qué pasa en el caso de los mensuales? Recordemos que el mensual ya tiene su día de descanso pago dentro de su salario común. Es decir, que si coincide el día de descanso con el feriado pago, va a recibir un pago doble por haber trabajado ese día porque se le está abonando el feriado pago. ¿Cómo se abona ese día doble al mensual? Cuando recibe su salario a fin de mes, va a percibir una 30ª parte más de su salario. ¿Esto por qué pasa? Repetimos, porque el día de descanso del mensual ya está pago dentro de su salario. En el caso del jornalero, que trabaja un día habitual de descanso y que además es un feriado no laborable, va a recibir un jornal doble. ¿Por qué pasa esto? Porque el día de descanso del jornalero directamente no se paga nunca. El jornalero, recordemos, solo cobra los jornales efectivamente trabajados y los días de descanso no los cobra nunca. Por lo tanto, si trabaja un día que habitualmente descansa y que además es feriado no laborable, va a recibir un jornal doble en concepto de haber trabajado
el feriado no laborable.